Hoy entramos, de hecho, en la parte dura del texto de Hegel. Quiero decir, el núcleo metafísico ontológico de su propio planteamiento. Habíamos venido dando vueltas para excluir formas de tratarlo, había planteamientos que no le eran del todo aceptables, pero de lleno con una expresión nos va a llevar a razón. Resumiendo, sin embargo, algo de lo dicho en la ocasión anterior, muy brevemente, podríamos decir que la idea contiene o expresa y contiene el dinamismo del concepto con su movimiento y en su devenir. Esto lo veíamos ya en la ocasión anterior, pero convenía tenerlo presente y subrayar que no es algo exterior a ese dinamismo y por lo tanto no es algo exterior al concepto en su desarrollo y en su movimiento, sino que es inmanente a ello. Pero a la vez, siendo inmanente, sí hay en ella una negatividad respecto de lo dado o lo inmediato. Esto es, la idea no es lo presente, sino es a partir de la comprensión del presente, digámoslo en términos muy amplios, el afirmar algo que está más allá de lo inmediato. En ese sentido es poner la negación de lo inmediato. Como idea, el término vendría, ya lo habíamos mencionado, del tratamiento kantiano. Ahora, de las ideas tanto de la razón teórica como de la razón práctica que interesan o que menciona Kant, las que realmente interesan posiblemente al propio Kant, pero también a Hegel, son dos. La idea de la libertad, el ir más allá del límite en el que nos encontramos, y la idea de Dios, por lo menos en el sentido más amplio de la afirmación de la posibilidad de una trascendencia que en el capítulo en el que habla acerca el parágrafo en el que habla acerca de la religión o de la religiosidad en la fenomenología del espíritu, dentro del capítulo 4, lo plantea como la antinomia o la contraposición entre la experiencia del más acá y la afirmación del más allá. Entonces, ante la insatisfacción de uno, la afirmación o el deseo o la propuesta de lo otro. Dentro de la formulación de la idea como dinamismo del concepto, etcétera, tendríamos la comprensión del espíritu como totalidad autoconsciente. Allí tendríamos, Joana, ¿me puedes conseguir un jefe en la oficina de allá? ¿Tú traes así como muchos? Mire, ya ves, soy rapidísima. Muchas gracias. No, pero son pedacitos. Son pedacitos. Ese está, dame dos, ya con eso. Entonces, tendríamos que el espíritu, en la fenomenología del espíritu, comienza a desarrollarse en la letra C
Recuerden el marco aquel que pusimos: A, conciencia; B, autoconciencia; C, con sus subdivisiones, en las cuales la razón sería el entendimiento en cuanto a saber de la totalidad. Eso es saber con pretensiones de universalidad. Eso es lo que quiere decir también el término totalidad. Esto lo podríamos encontrar resumidísimo por el propio Hegel en la página 139, cuando la autoconciencia se sabe como sí misma, en este objeto en que su ser y en que su acción y su ser como ser y acción de esa conciencia singular son para ella ser y acción en sí. Eso es, independientemente de cuál ser y cuál acción, sino en todo su movimiento, deviene para la autoconciencia, que es una abstracción singular, deviene para ella la representación de la razón. Entonces, el estar presente para ella la razón, esto es razón entendida como certeza de la conciencia de ser en su singularidad absoluta en sí o toda realidad. Eso es la razón, no es sino una, es universal, es compartida por todos y es la que da razón de la realidad. Esa razón es lo racional de lo real, es la que comprende lo racional de lo real y es la que traduce en realidad o en efectividad la racionalidad. El segundo momento del desarrollo del espíritu, pero aquí no estamos hablando de momentos sucesivos, sino de momentos, diríamos, facetas o momentos colaterales o correlativos. Sería no el aspecto del pensamiento, sino el aspecto de la acción o la realización, que es el que aparece en el capítulo correspondiente, que en el caso es el sexto, como una sucesión de figuras. Esto es de momentos en el desarrollo de la historia. Figuras que no quiere decir que ahí esté comprendida toda la historia, sino que son tipificantes, son momentos particulares en ese desarrollo que conviene tener presentes, porque nos van mostrando las características del espíritu en su acción o en su actividad. Y finalmente, como representación de ese espíritu en su desarrollo, presente para él, pero como algo en lo que no se reconoce o no se sabe, precisamente el proceso del texto sería descubrirlo y saberse en él, aparecería en el capítulo séptimo la religión. La religión, sobre todo como experiencia de vida de la comunidad, de tal manera que el paso representado entre el más allá y el más acá es el resultado de la vida de esa comunidad determinada que se lo representa. Aquí cabría de paso mencionar dos expresiones, dos formas de expresiones, hay otras, de Hegel respecto a el espíritu en su realización. Nos habla tanto del espíritu del tiempo como del espíritu del pueblo. ¿A qué se refieren esas expresiones? Bueno, si el espíritu es uno para él, y es la totalidad de las autoconciencias de que ya hablábamos antes, pero esta en cada momento, en cada comunidad, puede ir teniendo diferentes expresiones.
Por ejemplo, aquella en la que la racionalidad es inmediata a la vida. Así ve Hegel con el romanticismo al pueblo griego. Y por eso la religión del pueblo griego para él es el arte. Lo mismo cabría precisarlo como espíritu del pueblo. Esto es como el espíritu de una comunidad que se identifica consigo misma, aunque no sea una comunidad universal. Pongamos otro ejemplo para Hegel. El espíritu del tiempo, de esto nos hablaba en la ocasión anterior, es el espíritu del momento del cambio y de la revolución. Pero en ese momento es distinto el espíritu del pueblo que hace la revolución, Francia y quienes se vinculan con ella, de aquel que precisamente la piensa porque la desea y no la tiene, que sería el caso de Alemania para Hegel. Y habría otros, el espíritu del pueblo inglés por su lado, etc. Contrapuesto a espíritu podríamos hablar de naturaleza, así lo plantea él, por ejemplo, en la enciclopedia, como dos desarrollos que de alguna manera puede abordar el saber a partir del conocimiento de la idea. Bueno, lo que estaría implicado en el término o en la expresión naturaleza es el dinamismo, el movimiento de la totalidad, pero inconsciente. Eso es, aquel que se da o se expresa en la vida y como vida, pero que no se sabe, a lo sumo se gusta o se quiere, pero no en el sentido fuerte. Precisamente frente a la vida, lo que representaría la filosofía o el saber filosófico, que es de lo que nos habla en el capítulo 8 de Fenomenología, que es muy breve por otra parte, es de la reflexión por lo que la conciencia llega así y en ese sentido es autoconsciente. Ese sería el ámbito de la filosofía, del cual en la ciencia de la lógica nos dice, una vez que el espíritu ha llegado a la idea, esta se expresa y se manifiesta tanto en el arte como en la filosofía. Tanto en el arte como en la religión. Pero primariamente y fundamentalmente, digamos un tanto más allá porque las comprende, en la filosofía. Esto nos deja una cuestión, de hecho para mí bastante secundaria, pero debatida aquí y allá, en el sentido, bueno, lo que Hegel está planteando es un idealismo, dado que está hablándonos de la idea como el dinamismo del concepto en el proceso, etc. O cabe una lectura, llamémosle materialista, de Hegel, entendiendo esto en el sentido de que para Hegel hay una continuidad entre la materia, la organicidad, eso es la vida, materia organizada, y la reflexión que surge de ella misma o de sí misma. O sea, Hegel no es un dualista como podría haberse dicho de Aristóteles, que nos habla de que está el alma en el cuerpo, aunque no llega al extremo de Platón de decirnos que está presa
No se trata de dos cosas que se unen o se separan. Se trata de un movimiento que en sus múltiples negaciones y mediaciones del proceso se va recuperando a sí mismo hasta que llegamos a ese momento que designamos como conciencia. Y si se quiere, en términos amplios, podríamos hablar de una cierta conciencia animal, no reflexiva, pero sí, por ejemplo, clarísima en algunos a nivel de la memoria. ¿Quedó esto como introducción suficientemente claro? De esto o de la sesión anterior, ¿queda alguna pregunta al aire? Entonces vamos a la página 15, que como les decía, ahora sí entramos de lleno en la cuestión metafísica. En realidad nos va a ofrecer más problemas que respuestas. O sea, no se trata de una esquematización. Hegel mismo va a hablar en contra de ese tipo de esquematizaciones desde fuera, sino se trata de recoger lo que él ha visto en su texto y proponerlo aquí, como dice, según mi modo de ver, que deberá verificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo. Aquí entramos, según su modo de ver, que todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Aquí hay ya muchas cosas. En primer lugar, el verbo, aprender. Eso es, no es cuestión de memorizar, aprender, sino de posesionarse, hacerse de, comprender en el sentido de hacerlo nuestro. En segundo lugar, lo verdadero, en ese caso, das vale. Esto es la misma raíz que es verdad, pero objetivada o sustantivada. Lo verdadero, que podría plantearse como, atendiendo a la tradición de la filosofía, como homoiosis, o como aletheia. Bueno, esto es, en el primer caso, adecuación del concepto con la realidad. Eso no funciona aquí. Aletheia, como manifestación o develación, tampoco. Lo que estaría en juego es, diríamos, lo verdadero como verdad sustantiva, cosa que, por ejemplo, está presente más en Agustín, en cierta raíz plotiniana, que en Platón mismo. Porque para Platón, si ustedes recuerdan, la verdad está en las ideas y lo que nosotros vemos son meras apariencias o sombras de aquellas de las cuales pudimos haber tenido una experiencia antes de cruzar el río aquel, el Leteo, y se nos borraron y ahora de lo que se trata es de recordarlas. No, aquí lo verdadero está aquí. En eso Hegel está mucho más cerca que Aristóteles,
de Aristóteles que esa tradición que por Agustín llega hasta muy cerca de Tomás de Aquino. Pero en Tomás de Aquino, la lectura de Aristóteles sí nos llevaría al primer término, aunque Tomás habla de la develación o de la aletheia. Aristóteles da pie para que Tomás nos diga que la verdad está en el entendimiento, esto es, en nuestra comprensión de la cosa. No, para Hegel es muy claro que la verdad está en la cosa y su comprensión. O sea, no podemos mantener términos separados. Los mismos escolásticos, siguiendo a Tomás, después llegaron a establecer divisiones entre la verdad en la cosa y la verdad en el entendimiento. Pero la verdad es la misma, sea allá, sea acá. La verdad es, como Hegel nos dirá hoy mismo más adelante, lo verdadero es el todo. Hasta aquí es una cuestión, diríamos, externa. Lo difícil está cuando nos dice que se trata de aprender lo verdadero, eso es el todo, como se exprese, no se aprenda y no se exprese, o sea, no solo como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Sustancia es más complicado por cuanto que el término usía que viene del verbo eimi, y luego presente y participio. Es un término que la tradición filosófica no logró deslindar suficientemente. Entonces, para los que usaron el latín, tan se tradujo usía por sustancia como por esencia. De hecho, en alguna expresión de Aristóteles nos dice que la usía es, o se puede explicar, si es que algo se explica con eso, con el hecho de que totín en einai. Ser algo determinado. O sea, la realidad en cuanto determinada, no la pura existencia, sino la realidad del existente en cuanto éste es determinado. De tal manera que la sustancia y la esencia de la piedra y la del gato son distintas. Aunque en cuanto ser esencial, que se contrapondría, enseguida vamos a ver a qué, ciertamente coincide la condición de esencialidad de la esencia del gato y de la esencia de la piedra. De hecho,
Esa lectura complicada de esencia, por un lado, como determinación, que para nosotros, en alemán de Hegel, sería Wesen, y por otro lado, sustancia, como lo que permanece, que de hecho se contrapondría a los accidentes, esto es a lo que sobreviene, que en el griego de Aristóteles sería la sinberrecota, lo sobreviniente, que en ese sentido es contingente a la sustancia, porque la sustancia puede ser una y recibir, según la hora del día, diferentes temperaturas, diferentes luces, tener por lo que sea distintos colores, etc. Los accidentes no forman parte de la sustancia, sino que pueden ser o no ser, y en ese sentido son contingentes. Queda claro la noción de sustancia, y la expresión de Hegel nos deja un segundo lado. Esto es, todo se trata de aprender lo verdadero, no solo como sustancia, sino también como sujeto. ¿Por qué y qué implica el término sujeto? Bueno, gramaticalmente soporta los predicados, y en ese sentido subyace a los predicados, que dan sentido a la proposición. Nos va a poner un ejemplo, una página después de donde estamos ahorita. Pero más allá de lo gramatical, el sujeto implica el que por sí mismo tiene movimiento. Eso es el vivo. De tal manera que es el que se mueve por sí, y de hecho también en beneficio de sí. De tal manera que mientras una piedra, sustancia, puede ser arrojada por mí, un ratón sujeto puede escapárseme de entre las manos aunque lo quiera atrapar. Ahora, lo importante es que lo verdadero, esto, lo que sea, de lo que vamos a hablar, no lo veamos en la disyuntiva sustancia-sujeto, sino que lo veamos como sustancia y como sujeto. Eso es, en su ser ahí, para mí, y en su desarrollo. Sea que en ese momento se esté moviendo, se esté desarrollando, o aparezca momentáneamente quieto. Porque incluso allá de esto habla por la parte de la enciclopedia, sí alcanza a tener Hegel noción y claridad sobre el hecho de que aun las piedras tienen un lento desarrollo en el cual se va mostrando su descomposición geológica o su recomposición geológica en otro nivel, etc. Por eso para él lo verdadero es el todo, pero bajo ese doble aspecto de sustancia y sujeto.
Sí podríamos decir que mientras hablamos de que la sustancia es ahí, está en, que eso viene de querer decir, es ahí. El sujeto subraya el aspecto de la actividad y en ese sentido es para, y de hecho es para sí. Y la objetividad de lo verdadero es ser en sí y para sí. Términos fundamentales en la lectura de Hegel. Hablando de en sí y para sí, cabrían otras dos expresiones de Hegel. Una ya la mencioné en alguna de las sesiones anteriores, que es para nosotros. Para nosotros es con Hegel quien con él está leyendo un texto o abordando un saber. Y la otra, sí mismo, con acento el sí, sería sí una expresión más determinada de el sujeto. Esto es en cuanto éste actúa y se mueve por sí mismo. Bueno, vamos a completar la lectura de esta frase. Hay que hacer notar que la sustancialidad implica tanto lo universal, esto es el concepto de la esencia como determinación de la cosa, que es la inmediatez del saber, como aquello que es para el saber ser o inmediatez. Esto es la cosa en cuanto a determinada. Volvimos a repetir la expresión que vendría de Aristóteles, la realidad y su determinación. Pero ya con Hegel veríamos que el ser determinada, recuerden la expresión determinabilidad que ya explicábamos en algún momento anterior, el ser determinada implica la posibilidad de adquirir otra determinación. O sea, en cuanto hay en ella tal determinabilidad, esa determinabilidad puede ser sustituida o superada por otra. Aprovecho, aunque no están todos los que se han amontonado aquí en otras ocasiones, en la sesión no anterior, sino anterior a la anterior, hubo ahí algún momento en que Giovanna algo dijo, lo que decía, pero de paso de la carrera. Lo que pasa es que había tenido problemas y la sesión pasada iba a hablar de ella, pero no pudo venir por problemas que también tuvo. Lo que quiso decir y expresó, y algunos lo oyeron, es que ella es la ayudante en el curso. ¿Qué quiere decir ayudante? Bueno, que es una compañera licenciada en filosofía que está haciendo sus estudios de maestría y que tiene interés en la materia y sobre todo en el autor, y que está en la mejor disposición dentro de horarios que se pongan de acuerdo con ella para aclarar dudas, problemas, etc. Aquí no va a haber tanto como en otros cursos míos el problema de que yo señale un examen y haya que resolverlo, y luego otro, y que no entienden las aclaraciones, porque desde un principio quedábamos en que posiblemente sería un solo examen para el cual tengo que dar un temario o unos temas, no un temario, unos temas antes de la Semana Santa, pero todavía tenemos un poquito de tiempo para pensar. Entonces pueden acudir a ella para todo lo que se les ofrezca. Había otra alumna de hace más tiempo que me platicaba después que a la salida de la clase era cuando todos los alumnos
iban a preguntarle, oye, ¿qué fue lo que dijo? Las clases para que se aclaren las cosas. Se pueden hacer preguntas, sobre todo si son inteligentes y claras. Esto es cuando las tienen bien formuladas, que saben qué es lo que no han captado. Pero si de todos modos les queda la pregunta, porque ya no dio tiempo, porque les dio pena, bueno, pueden acudir a ella, aunque desde luego pueden conversar entre ustedes todo lo que gusten para tratar de aclararlo. ¿Quedó la cosa suficientemente clara? Por eso le pedía yo que me buscara el GIS, porque a veces también hay problemas de ese tipo que los ayudantes de profesor pueden resolver. Nos da Hegel un paso a una cosa concreta de historia de la filosofía. No corresponde a la filosofía que ustedes ya deben haber estudiado los que estén en cuarto semestre, sino a la que van a estudiar en el cuarto o quinto semestre, que sería una referencia a Spinoza. Pero puede ser que de su bachillerato tengan noticia más o menos vaga de quién era Spinoza, cuál fue su formulación, cuál fue su suerte, etc. Si el concebir a Dios como sustancia, como la sustancia una, indignó a la época en que esa determinación fue expresada, la razón de ello estribaba, etc. ¿Cuál sería la proposición fundamental en Spinoza? Con raíz en el planteamiento cartesiano, radicalizándolo, Spinoza nos presenta la que llama él ética more geométrico demonstrata, una ética demostrada según el orden de la geometría, lo que implica una proposición, primero ciertos postulados que no son demostrables, pero dentro de los cuales se desarrolla la demostración, luego una proposición y luego una construcción a partir de esa proposición hasta llegar a otro concepto. Lo que él buscaba, como Descartes sugirió, pero no desarrolló, era una ética que fuese tan firme, segura y convincente como la matemática. Y por lo tanto necesaria. Ahora, su ética comienza con la proposición a la que aquí alude Hegel, pero como suele ser con Hegel, las proposiciones y las expresiones rarísima vez las cita tal como están en los autores. Entonces, él nos dice que hemos de partir del postulado de que Dios es sustancia o naturaleza. Dios, en latín, que es lo que escribe Deus, sive sustancia, sive natura. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo demás se comprende por relación a esa única sustancia y única naturaleza que es Dios, que se manifiesta por infinitos atributos, los cuales a su vez tienen infinitos modos. Volviendo a Descartes, nos diría de los infinitos atributos de Dios, los que conocemos son dos: la extensión y el pensamiento. Y los modos son las determinaciones particulares de un atributo con la cual incluso pueden relacionarse ambos u otros, pero de los otros nada sabemos. Por ejemplo, el hecho de que yo me sé hoy en clase con un grupo de alumnos en Ciudad Universitaria. Me sé, es pensamiento, y lo demás es la extensión de la que estoy hablando. Bueno, esto tuvo como consecuencia, entre otras cosas,
que a Spinoza lo expulsaran de la sinagoga. Entonces, esto era inaceptable. ¿Por qué? Porque se le atribuye, y Hegel lo ve posiblemente así también, lo que se suele llamar panteísmo. Esto es decir, que Dios está, que todo es Dios y que Dios se extiende en el universo. No es el único panteísmo el de Spinoza, pero Hegel entiende que allí estuvo la raíz de su expulsión, y vamos a ver cómo no está tan de acuerdo con que no tuviera la razón. Si el concebir a Dios como sustancia indignó la época en que esta determinación fue expresada, la razón de ello estribaba en parte en el instinto, esto es, en el sentimiento inmediato de los particulares o de la comunidad, de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse. O sea, si yo no soy sino un modo de un atributo de una sustancia única, es preocupación recurrente de alumnos que han pasado por cursos míos, el problema de la individualidad frente a la universalidad en Hegel. Y de ahí ahora corrientes más o menos novedosas, o por lo menos en boga como novedosas en esa facultad, con la preocupación por el sujeto y la subjetividad. Ya don José Gauss, hace más de 50 años, comentaba que en su tiempo de estudiante, don Miguel de Unamuno se quejaba de este tipo de filosofías que, decía Gauss, le robaban su yo. Esto es, hay un instinto de preservar y afirmar la individualidad que se resiste a toda universalidad y a toda necesidad. Bueno, así toscamente se entiende. No queremos que nos uniformen ni que nos fascisticen o dictadoricen. Pero una cosa es esto y otra cosa es que no haya una universalidad esencial y sustancial compartida en cuanto a humanidad frente a lo que sería la condición de piedras. Claro que eso trajo conflictos y graves entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, por decir algún caso. Entonces, lo primero estaba el instinto que se resiste a que en la concepción spinoziana desaparezca la conciencia de sí. Pero de otra parte, lo contrario de esto, del individualismo, lo que mantiene al pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, que cabe en una expresión formal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta e inmóvil. Esto es, ser humano nos dice lo mismo de nosotros que de los de la época griega, que de los náhuatl o los toltecas, que de los que sufren en... ¿Dónde se armó? Bueno, ha habido tantos enredos y de tantos tipos, que igual puede ser Haití, que hay otro problema en Nigeria, hay otro en Chile, en fin, por todos lados hay. En Ciudad Juárez, para no andarlos buscando más lejos. Pero esa sustancialidad indistinta, inmóvil, está muy lejos de ser un sujeto concreto determinado. Entonces lo que pasa es que Hegel nos va a dar un tercero. Si en tercer lugar el pensamiento unifica el ser de la esencia consigo mismo,
Esto es como sujeto activo, ve la esencia como algo suyo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento. Se trata, y de eso es de lo que aquí se trata, pero con algún matiz que voy a señalar enseguida, de saber además si esa intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de un modo irreal. ¿A dónde anda el matiz? A lo que deriva de Kant por la vía del idealismo de Fichte, como ese yo que se contrapone al no yo y ahí cabe todo, o también con el intento de superación de este planteamiento de Fichte al hablar Schelling del absoluto como espíritu, pero que se encuentra desplegado en la totalidad de lo real. En otras palabras, para Hegel no es tan claro que Schelling no tenga una raíz spinoziana, así como Fichte la tiene kantiana. Si ponemos la cosa en la trayectoria de la historia, bueno, parecería ser que para Hegel Fichte es un paso atrás de Kant, porque Spinoza, que sería para él su raíz, quedó ya atrás de Kant. La sustancia viva, eso es, esa sustancia que es también sujeto, es además el ser que es en verdad sujeto, o lo que tanto vale, que es en verdad real. Aquí Birlich, esto es efectivo, que se traduce en acción. Pero solo lo es en cuanto es el movimiento de ponerse ella a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Entonces uno es ponerse, exteriorizarse, pero eso es devenir otro por cuanto ella pone su ser en la cosa, como nos dice Hegel hablando de la religión del artesano, aquel que le sobran unos cuantos materiales de su actividad. Vamos a suponer que el artesano es alfarero y hace jarros, y entonces ya en la tarde, cuando le quedó un poquito de barro humedecido, pues entonces hace una figurita por divertirse, pero esa figurita es el producto de su propia imaginación, nada más que pasa el tiempo y la pone ahí en su taller y al rato la tiene en una repisa y al rato viene a encomendar su actividad a esa figurita que es producto de su mano. Entonces la actividad de la conciencia es, en cuanto sujeto, pura y simple negatividad. Esto es superar la condición amorfa del barro, por seguir con el ejemplo, o superar la condición tosca o vasta de la piedra o la madera para hacer de la madera sillas y de la piedra sillares. Espero que sepan lo que son sillares, pero si no, pregúntenle a un arquitecto. Piedras grandotas, labradas de manera que sientan una sobre otra. Por allí hay algunas en la ciudad universitaria. Es la sustancia, en cuanto sujeto, la pura y simple negatividad. Esto es negar lo que aparece para ella como dado. La negación más amplia hace Hegel por ahí, de paso una referencia rápida al libro del Génesis, es ponerles nombres a los animales. Este se va a llamar tal, este tal, este tal, bueno, o sea, establecer ya distinciones, divisiones entre ellos. Una negación más radical es apropiarse de la cosa. Por ejemplo, la manzana y comérsela. Pero mucho más compleja, forma de apropiación es a apropiarse por el entendimiento del ciclo de la semilla, y entonces en lugar de andar recogiendo a ver lo que encuentro,
establecerme como agricultor y dedicarme a cultivar la tierra para asegurar mi sustento e incluso saber empezar a almacenar lo que tengo, y ya de ahí podemos pasar a la sociedad mercantil, porque resulta que yo tengo trigo pero no tengo manteca y el de junto sí la tiene, te lo cambio, te lo trueco, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, en cuanto a negatividad, es el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone. Entonces yo pongo mi concepto frente a mí, o yo pongo mi producto, estatuita o cosecha frente a mí, o yo pongo mi creación artística, que puede ser un soneto, frente a mí. Yo no puedo crear un soneto, pero podría haber alguno de ustedes que sí los haga. Pero con esto es de nuevo la negación de la indiferente diversidad y su contraposición. Eso es de la diversidad que se contrapone una a otra y ahora se supera en la organicidad del concepto, como cuando se establece la jerarquía, llamémosle así, la taxonomía le llaman allá, de los animales o las plantas. Lo verdadero es solamente esa igualdad que se restaura. De lo verdadero no es las plantas en sí, ni las piedras en sí, ni los animales en sí, sino la igualdad que se restaura, o la reflexión en el ser otro en sí mismo. Entonces, es el verme yo en la relación con lo otro y recuperarme como sujeto y saber que esa clasificación o este orden es mío, aunque puede ser el mío y no el de mi vecino. Aunque hay ciertas cosas, como si el tránsito es por la derecha o por la izquierda, que deben ser el orden de todos, porque si no nos hacemos bolas, como sucedía en el pasillo de la facultad hasta que llegó la gripa a meternos en orden. La influencia, pues, bueno, la influencia, pero para el caso es lo mismo. Ahora, la reflexión en el ser otro en sí mismo no es ya la unidad originaria ni de la sustancia de Spinoza ni del absoluto espíritu de Schelling, ni una unidad inmediata en cuanto tal, no aparece todo como dado igual, sino ahí está presente la actividad del entendimiento que, en expresión de Aristóteles, comprende y divide, compone y divide, analiza y sintetiza, por usar la expresión kantiana. ¿Esto qué es? Es el devenir de sí mismo, y luego, con una expresión metafórico-geométrica, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que solo es real, efectivo, por medio de su desarrollo y de su fin. Aquí vendría otras dos cuestiones. Primero, quedó claro, creo, la efectividad del sujeto como negatividad y la verdad como devenir, como movimiento del todo. Lo que no quedó claro, y con esto del círculo vuelve a no quedar claro, es si ese movimiento es, como podemos designar, abierto o cerrado. O sea, ese movimiento va, como la palabra círculo nos sugiere, de un lado al otro, como los caballitos de las ferias, o el trenecito de Chapultepec, no sé si todavía exista, que sale y da la vuelta y regresa y permanece ahí y puede permanecer todo el tiempo, o
es un movimiento que iría en una dirección ascendente. Si bien Hegel aquí utiliza la palabra círculo, Kreis, circular o moverse en círculo, y en el texto en muchas ocasiones emplea también el término circularidad, la lectura de Hegel en muchas ocasiones nos da a entender que es una circularidad, ya lo había yo mencionado en clase, como la de un remolino, pues esto es una espiral ascendente. Hasta donde yo llego a entender, hay muchos argumentos para sostener la explicación, en Hegel, en sus textos, para sostener la explicación de la dialéctica como abierta, aunque no excluyo que haya expresiones, en el otro caso dije argumentos, acá digo expresiones, que pueden ayudar a sustentar la interpretación de la dialéctica cerrada. La consecuencia de la dialéctica cerrada sería, por ejemplo, la de este japonés japonés de Fukuyama, que viene a decirnos que ya estamos en el fin de la historia. Eso es que ya lo único que queda son anécdotas, sucesos particulares, pero que ya hemos llegado al culmen del progreso. Creo que lo dijo antes de las Torres Gemelas, pero quedaba muy de acuerdo con la mentalidad simple y sonsa de quienes se consideran la nación más desarrollada del mundo. Bueno, no es el único, ni ha sido el único, y la tentación es fuerte. En algún otro tópico, don José Gauss señalaba que hay afirmaciones que son de opción, o sea, que no pueden llegar a ser demostraciones necesarias como 2 y 2 son 4. Mi opción para tratar de leer a Hegel es clarísima, de que la dialéctica es abierta. Que reconozco que se han dado y se dan las otras opciones, y sí se dan. El porqué de la opción, aquí Sánchez Vázquez, que además citaba en esto a Fichte, decía que la filosofía que se tiene revela o muestra él decía al hombre, y así dice Fichte, pero podríamos decir a la persona que se es. Bueno, hasta aquí, en ese círculo de círculos, que ya no es entonces esto, ¿hay alguna cuestión a preguntar? Indudablemente la metafísica es dura y a veces hay que revisarla 2 veces o 3, y ya en la próxima clase pueden salir las preguntas. Yo tengo una duda. ¿Duda? Sí. ¿O pregunta? Si usted plantea la noción de que Hegel está suponiendo una dialéctica abierta, no sé, ¿cómo se relacionaría ahí? Bueno, Hegel sí hay una finalidad. ¿Cómo? Hegel sí hay una finalidad. Hay una teleología como la que hay en la vida, pero no hay, y no solo no hay, sino que hay una crítica muy fuerte a una finalidad externa, como sería, por ejemplo, la idea del deber kantiano. La crítica a toda la ética de Kant es todo el apartado C del capítulo sobre el espíritu, el capítulo 6. Entonces, lo que hay es un sentido del dinamismo.
Y cuando románticamente nos dice Hegel que el espíritu que está en nosotros nos lleva, nos habla y nos dice: sed para vosotras mismas lo que sois ya en vosotras mismas racionales, lo que nos está queriendo decir es que se trata de apropiarnos del mismo dinamismo del espíritu, o digámoslo en términos más materialistas, del curso de la historia, y ser sujetos y no objetos de la historia. Entonces, fuera de la idea en su desarrollo, no hay tal cosa como una idea fin por allá a donde se vaya. ¿Alguna otra cuestión? Sí, pero esta dialéctica abierta es tanto desde la filosofía especulativa, no desde la lógica, como desde la filosofía del espíritu dentro de la historia, pues, ambos. Sí. Sí, porque la racionalidad de lo real de la cual nos apropiamos con el estudio abstracto de la lógica o con el estudio concreto de las manifestaciones del espíritu o con la fenomenología como experiencia de la conciencia es la misma. Ahí lo que cabría plantearse, bueno, ¿qué es en último término razón o racionalidad? Entonces no es más que el sentido de la cosa. Y lo importante es precisamente que, sabiendo el dinamismo y descubriéndolo, o mejor que descubriéndolo, apropiándonos de él, haciéndolo nuestro, podremos encontrar las posibilidades racionales de transformar la realidad. Porque lo que Hegel ciertamente no aceptaría son la arbitrariedad, el espontaneísmo, el nihilismo, la pura negatividad, el voluntarismo de que las cosas sean así, ¿no? Hegel es muy consciente, Marx también, de que hay condiciones objetivas que se tienen que tener en cuenta en el desarrollo de la subjetividad. Bueno, la vida de Dios, el conocimiento divino, pueden expresarse tal vez, aquí anda Schelling y Schleiermacher, y un autor poco conocido y del que no tuve ya tiempo de buscar más datos. Hegel habla de él particularmente en un texto que se llama Fe y Saber, que es uno de los textos juveniles, que es Jacobi, un autor que viene también del pietismo fideísta kantiano, o sea, de la misma línea de Kant, del cual Hegel en su primera etapa es fuertemente crítico. Ya en un segundo momento, ante un nuevo texto de Jacobi, Hegel matiza su expresión e incluso llega a verse la posibilidad de una cierta comunicación entre ellos. Pero la vida de Dios pueden, si se quiere, expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo. Y esa idea desciende al plano de lo edificante. Ya aclaramos lo que es lo edificante. O incluso de lo insulso, si faltan en esa idea que puede tener algo de verdadero, la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. Entonces, ciertamente, las cosas no se dan fácil. El proceso del conocimiento, del saber y de la historia implican negación, y la negación es dolorosa. Aunque también la negación puede ser satisfactoria o puede llevarnos a resultados que por sí son satisfactorios. Eso es a un nuevo momento. Pero
podríamos entrar en muchas negatividades. Se me ocurre un ejemplo porque me ha tocado en 40 años de profesor más de 2, 4 o 5 casos, el de la compañera que después de estar estudiando filosofía y ser la estudiante modelo, llega un momento en que se salió de su casa, con problemas con la familia, con rupturas, con carencias, etcétera, etcétera. Pues sí, pero esa negación, que en ocasiones los papás la entienden y hasta la propician, en otras puede ser indispensable para ser ella a esta persona. Curiosamente creo que los casos que me han tocado, no dudo que también los haya entre los compañeros, pero los casos que me han tocado conocer más de cerca son de compañeras. Algunos realmente de episodio, porque la escapada final se dio aquí por los pasillos de la facultad, cosas por el estilo, en fin, eso entra ya en la anécdota. En sí, aquella vida del amor consigo mismo, que juega consigo mismo, es indudablemente una igualdad no empañada y la unidad consigo misma, que no se ve, aquí está el problema, seriamente impulsada hacia un ser otro. Podría ser mejor poner ni a la enajenación, ni tampoco a la superación de la enajenación, eso está allí, pero este en sí es la universalidad abstracta en la que se prescinde de su naturaleza de ser para sí, y con ello del automovimiento de la forma en general. Si tienen noticia, quizá aquel uno de la filosofía neoplatónica de Plotino les pudiera dar idea de qué es lo que Hegel está rechazando. Precisamente vamos ahora a que entonces la cosa no es tan sencilla como el amor consigo mismo. Sí, en la teología que Hegel bien sabía, sí, Dios pone frente a sí su imagen, o se pone frente a sí, se expresa en el verbo, en la palabra, y el espíritu no es sino el amor entre los dos. Entonces ya tendríamos una trinidad de la cual Hegel luego va a hablar utilizando la figura para explicar en algún momento o tratar de explicar la dialéctica. Posiblemente incluso yo no excluyo que Hegel haya perfilado su dialéctica, que tiene una raíz kantiana y una sistematización fichteana, pero que la haya perfilado con sus propios estudios teológicos acerca de la Trinidad. Pero como normalmente mis alumnos no saben teología, ni menos teología especulativa acerca de la Trinidad, dejamos a la Trinidad su vida interna y vamos a ver qué nos dice Hegel. Precisamente por expresarse la forma. Aquí, no olviden, Aristóteles otra vez. Entonces, la esencia aristotélica, el qui de leinai, el quis, quod quid era ese, el quis, mira, ya vino, no había venido hoy. La esencia de la cosa está determinada por la composición de la materia y la forma, ile y morfé. Las interpretaciones ulteriores vienen a discutir si esta composición es real o si su distinción es, dicen, de razón.
Para Aristóteles es muy claro, lo que luego Tomás de Aquino traduce en una expresión, que la materia no es algo sujeto a ninguna de las categorías. Esto es, no es quid, esto es algo determinado, quale, algo que tenga una cantidad, quantum, cualidad, quantum, algo que tenga una cantidad, ni ninguna de las otras cosas por las cuales el ente está determinado. De tal manera que la materia primera, como le llama Aristóteles, es la indeterminación pura. Pero esa materia puede estar configurada como, piensen los que hayan estudiado eso, en el árbol de Porfirio, como géneros, desde los más amplios, viviente o no viviente, hasta los más determinados, especie, no sé, si fuéramos poetas diríamos que de alondra, aunque estoy seguro que no es alondra, especie, ave, subespecie tal, subgénero tal, hasta llegar al detalle. Bueno, esto depende de la forma. Tomás de Aquino, conociendo bien a Aristóteles, dice que el ser humano no es un compuesto, en el sentido de que el alma sea algo metido en el cuerpo, sino que la forma del ser humano es la organicidad de la materia, o esta carne y estos huesos, es la expresión que él utiliza. Sí, plantea que esa forma sobrevive a la materia, tiene un destino más allá de este más acá, pero eso ya es otra cuestión. Ahora, la forma en su como determinación de la materia es aquello por lo cual podemos definir y pensar la esencia, dado que si la esencia es el compuesto de la materia y la forma, y la materia no es determinada ni determinable en sí, sino solo por la forma, esa determinación formal nos permite concebir, pensar o determinar la esencia. Por eso, dice, por expresarse la forma como igual a la esencia, eso es, son equiparables como términos para referirnos a la determinación de la cosa, constituye una equivocación creer que el conocimiento puede contentarse con el en sí o la esencia y prescindir de la forma. Constituye una equivocación concebir o creer que el principio absoluto, la intuición absoluta, hacen que resulten superfluos la ejecución de aquel y el desarrollo de él, que sería el planteamiento Schelling de el espíritu se pone frente, se exterioriza. Un espíritu, el de Schelling, que es también bastante cercano al Dios cristiano. En último término, los dos estudiaron juntos teología, Hegel y Schelling. El espíritu se exterioriza y se pone en la pluralidad de las cosas. Sí, pero la forma no es algo que pueda plantearse como resultado de una mera arbitrariedad y que sea algo que en sí es absoluto o intuición, sino que es algo que es susceptible de comprensión. Cabalmente,
cabalmente dice el texto, porque la forma es tan esencial para la esencia como esta esencia lo es para sí misma, no se le puede a la forma concebir y expresar simplemente como esencia, es decir, como sustancia inmediata o como la pura autointuición de lo divino, aunque sí se le puede concebir así, pero también y en la misma medida en cuanto forma y en toda la riqueza de la forma desarrollada. Es así y solamente así como se la concibe y expresa en cuanto tal. Quitemos todo lo dicho, pueden releer línea por línea o palabra por palabra. Es el concepto con su desarrollo. La verdad de la cosa es el concepto con su desarrollo. Que lo dice literalmente en las dos líneas siguientes. Entonces, observación, Hegel no aceptaría una metafísica clásica, si entendemos por metafísica clásica, la que se deriva del dualismo cartesiano, las dos sustancias, o la multiplicidad de mónadas leibnizianas, o el empobrecimiento de la única sustancia en los atributos spinozianos. En todas ellas ve algo importante, pero ninguna la ve satisfactoria. Bueno, antes de ver el todo, ¿alguna otra cuestión? Porque sí soy plenamente consciente de que los textos y las explicaciones que tratan de aclararlos son densos. Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo, o el proceso de la cosa con su devenir. De lo absoluto, aquí va a jugar con las etimologías. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, que sólo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. El asunto del absoluto, en una definición también de esas que estaban en la tradición que recoge Wolf, viene a decir que el absoluto es lo que es en sí y se concibe por sí. Esto es lo que no depende de nada. En ese sentido, cabe ahí perfectamente el absoluto de Schelling, por ejemplo, o la sustancia de Spinoza, o la mónada suprema leibniziana. Pero si lo vemos en su etimología absolvere, lo que está cumplido o lo que está libre, lo que allí sí entra el no depender del otro, pero también implica la realización o el proceso anterior, como cuando el reo es absuelto porque ha cumplido su pena, o los alumnos son absueltos porque ha terminado la clase. Entonces, del absoluto nos dice que es naturaleza, efectividad,
sujeto y, lo más importante, devenir de sí para sí. Es una palabreja alemana que además no cuidé de copiar acentos, pero puedes tener alguno por ahí. Si lo encuentran, se lo ponen. En alemán es una sola palabra todo. Él o sí, para sí, llegar a ser o devenir. Entonces, ¿qué es lo absoluto? ¿O qué es el absoluto? El devenir. Porque el ser en su identidad no nos manifiesta nada. Y la pregunta por qué es el ser la respondería Hegel en la ciencia de la lógica diciendo es lo que no es nada. Entonces, si queremos definir el ser, tenemos que apelar a la nada. Entonces la verdad del ser o de la nada está en la relación al otro. Y ahí lo que se nos ha mostrado es el movimiento de uno al otro. Esto es el llegar a ser, o el proceso que se desarrolla y que nos puede llevar a determinar la más compleja expresión de la idea como idea absoluta. De la cual, sin embargo, Hegel, para la pregunta que había hace rato acerca de la finalidad y la dialéctica, de la cual Hegel nos dice que la idea absoluta como totalidad concreta tiene que exteriorizarse. Eso es salir de sí. Si nos quedamos en la idea, estamos encerrados en el universo del pensamiento. Aunque parezca contradictorio, el afirmar que lo absoluto debe concebirse esencialmente como resultado, basta pararse a reflexionar un poco para descartar esta apariencia de contradicción. Es que diría, es obvio si nos fijamos un poquito. Del mismo modo, esto se refiere a anécdota. Tú estás leyendo el texto, léenos lo que sigue ahí. Del mismo modo. Del mismo modo que cuando digo todos los animales, no puedo pretender que este enunciado sea la zoología. Resulta fácil comprender que los términos de lo divino, lo absoluto, lo eterno, etc., no expresan lo que en ellos se contiene y que palabras como estas solo expresan realmente la intuición como lo inmediato. Eso es. Cuando se trata de palabras que expresan la intuición, están refiriéndose a un primer momento. Pero esa intuición, como primer momento del saber que aparecería, y eso es lo que quiere decir intuición, en el nivel de la certeza sensible, no en el nivel de una intuición intelectual, es tan equívoca que si yo veo para allá, ya referíamos en algún momento el ejemplo de Hegel, si yo veo para allá veo un rincón blanco, en cambio si veo para allá veo, podría ser fresno, verde, allá ciertamente hay un cedro. Y desde mi ventana del cubículo lo que yo veía era una jacaranda que ya empieza a despuntar en morado. Entonces, la intuición me da cualquier cosa, pero es absolutamente discutible según hacia dónde dirijo mi facultad de intuir. Eso es lo que me está diciendo Hegel aquí.
Entonces, en cuanto inmediato, no está mediado por el pensamiento, no está mediado por la reflexión, no va a ninguna parte. Me quedo yo encerrado en esa intuición allí de la cosa esta. Lo que es algo más que una palabra así y marca, aunque solo sea el tránsito hacia una proposición, esto es a decir, esto es tal cosa, que ya sería resultado de la percepción, contiene ya un devenir otro que necesita ser reabsorbido. Es ya una mediación, la cual mediación es el fundamento de la reflexión y de la realidad. Fermento. Esto implica una negación de lo inmediato como inmediato, un ir más allá de él, etc. Acá andábamos a los animales, aquí ya está la cosa. Pero es precisamente esta, la mediación, la que inspira un santo horror, como si se renunciara al conocimiento absoluto por el hecho de ver en ella, en la mediación, algo que no es absoluto ni es en lo absoluto. Pero ese horror, nos va a decir, es ese instinto de conversación, de conservación del quererse a sí mismo, que se estremece ante cualquier modificación de su entorno inmediato. Es que ahora ya nos cerraron una puerta por donde siempre pasábamos. Bueno, desde que hubo puerta, porque antes era pedregal. Es que ya tal cosa ya no, ahora tiene que ser de otra manera. Pero todo eso se contrapone a nuestra instintualidad animal, aunque pueda ser absolutamente racional, o haber alguna razón para ello. Este santo horror nace en realidad del desconocimiento que se tiene de la naturaleza de la mediación. Entonces vamos a tener que penetrar en lo que es la mediación y del conocimiento absoluto mismo. En efecto, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento, o la reflexión en sí misma. El momento del yo que es para sí, la pura negatividad o reducida a su abstracción pura, el simple devenir. Si lo queremos tomar puro, bueno, la negación no es sino la negatividad, la mediación no es sino la negatividad, no es sino el dejar de ser uno y pasar a ser otro, que es el simple devenir. El yo o el devenir en general, este mediar abstractamente, cualquier yo, cualquier mediación, es cabalmente por su misma simplicidad la inmediatez que deviene y lo inmediato mismo. A ese respecto, nada más por vía de ejemplo, en el texto en la página 104, nos dice al final del capítulo todo de conciencia, precisamente, la conciencia, que es el saber de cosas, tiene que devenir autoconciencia, o sea, tiene que volverse a saber de sí.
Y eso es ese paso adelante del idealismo de Kant y el idealismo del que nos hablaba Marx en la tesis 1 sobre Feuerbach. No es posible pasar directamente hacia allá sin preocuparse de todo lo que ha sido antes, ya que este saber anterior, que es la verdad de la representación del fenómeno y de su interior, solo es a su vez el resultado de un movimiento circunstanciado a lo largo del cual desaparecen los modos de la conciencia, el modo de ver, la percepción y el entendimiento, y se mostrará al mismo tiempo que el conocimiento de lo que la conciencia sabe en cuanto se sabe a sí misma exige todavía mayores circunstancias que pasamos a examinar a continuación. Durante muchos años, desde que yo era alumno, hasta una directora anterior en la facultad, las sillas de los salones estaban atornilladas, cosa que inquietaba a los pedagogos. De cuando en cuando hacían ¿cómo le llamaríamos? Un motín de desarmadores, lograban desatornillar 4, se apoyaban las manos y dejaban las demás. Pues las sillas, durante todo ese tiempo que nos oyeron como alumnos, como profesores, y oyeron a los profesores que nosotros tuvimos, no tuvieron ningún paso a la autoconciencia. Se mantuvieron en su sitio firmes con sus tornillos. Y ahí podrían seguir ahí porque todavía la mayoría estaban completas y en buen estado, ¿no? Bueno, los compañeros de intendencia, esos tenían unos rozomartillos, entonces cuando a alguna se le caía algo que tenían que ir a reponer, sacaban mecánicamente, se la llevaban y al ratito ya traían otra y la ponían en el mismo lugar. Lo único que habían dejado de la anterior era el agujerito. Bueno, la conciencia como autoconciencia requiere de ese movimiento del saber que implica la negación de lo que aparece en lo inmediato como lo dado o lo evidente. Y podríamos terminar con un último párrafo. Si hay preguntas, plantéenlas. Lo que se ha dicho bien podría expresarse, volvemos a la preocupación de la dialéctica abierta y cerrada, también diciendo que la razón es el obrar conforme a o con arreglo a un fin. Allí la palabra va a aparecer en muchos, a veces simple, a veces en compuesto. La última es seica, o sea, en palabras compuestas. Bueno, sí, podría expresarse así, pero viendo que el fin es inherente a la cosa o es inmanente a ella. No es tan fácil verlo así, sobre todo cuando hay una tradición derivada del intento moralizante que utiliza el cartesianismo, que vendría a plantearnos una esencia, una naturaleza, un bien, un fin, y entonces la necesidad de ir hacia allá. Bueno, es que el fin tampoco es algo dado, sino en cuanto se tiene. Por lo tanto, sí puedo pensar la representación de un otro estado u otro momento, o más sencillamente la negación del presente. Pero, si yo quiero pensar el fin, y sobre todo un fin como absoluto, en alguna parte, estoy planteando, dice Hegel, haciendo la crítica de Kant, la negación misma. Porque en cuanto lo alcance ya no es fin. Igual que cuando el deber se cumpla ya no es deber. Yo ya
hice mi tarea y ahora me voy de vacaciones y esto ya se acabó. Entonces, lo que se había dicho, que si se expresa así, implica la elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y ante todo la prescripción de una finalidad interna, la elevación de una supuesta, porque no hay tal, naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y ante todo la prescripción de una finalidad externa, han hecho caer en el descrédito la forma del fin en general. Sin embargo, el modo como el mismo Aristóteles determina la naturaleza como el obrar con arreglo a un fin, el fin allí en Aristóteles es lo inmediato. Piensen, si quieren incluso con mayor precisión, en el libro 12 de la Metafísica, Lambda, donde habla del motor inmóvil. Es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil que es por sí mismo motor y por tanto sujeto. Su fuerza motriz vista en abstracto es el ser para sí o la pura negatividad. Claro, para el uso a partir de Tomás de Aquino que se hace de Aristóteles para hablar de mostrar los caminos hacia la existencia hacia la afirmación de la existencia de Dios, que no son estrictamente demostraciones en el sentido en que sí pretendería Descartes las suyas, habla y nos lleva a plantear un motor trascendente al mundo. Pero del libro 12 de Aristóteles no es nada claro que el motor inmóvil sea trascendente al mundo. Puede ser leído el libro, así también como decíamos antes, con una opción en la cual aparezca la inmanencia de el motor o los motores, porque en algún capítulo del libro 12 resulta ya no un motor, sino una pluralidad de motores. Entonces, ¿que hay un dinamismo? Sí. Que en algún lenguaje para una tesis podremos decir es que la idea hegeliana es como el motor de Aristóteles, lo podríamos decir. Pero todavía eso deja pendiente si es algo inherente a la racionalidad del mundo o es algo trascendente a la racionalidad, a la realidad del mundo. El fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil, que por sí mismo, motor y por tanto sujeto, el pensamiento que se piensa y que se quiere. Su fuerza motriz vista en abstracto es el ser para sí o la pura negatividad. El resultado es lo mismo que el comienzo, simplemente porque el comienzo es fin. O en otras palabras, lo real es lo mismo que su concepto, simplemente porque lo inmediato en cuanto fin lleva en sí el sí mismo o la realidad pura. El fin ejecutado o lo real existente es movimiento y devenir desplegado. Y esta inquietud es precisamente el sí mismo. Y es igual a aquella inmediatez y simplicidad del comienzo, porque es el resultado lo que ha retornado así. El resultado es el haber retornado así, pero lo que ha retornado así o el haber retornado así es cabalmente el sí mismo, el ser sujeto, y el ser sujeto, sí mismo, es la igualdad o simplicidad referida a sí misma. Pero después del proceso ya no es como era antes de, o como comienzo o principio, algo semejante quizá al apeiron de Anaximandro, si mal no recuerdo. Eso es lo indeterminado. Es lo que se ha determinado. Y es en cuanto se ha determinado.
no en cuanto se le determina desde fuera. Claro, nosotros somos los que lo determinamos, pero en cuanto a nosotros estamos metidos en eso y somos parte de esa misma realidad. Bueno, creo que ya tratar de ver otro párrafo sería un poco excesivo y además un poquito forzado. En la próxima ocasión, por el contrario, tenemos un capitulito muy chiquito, entonces vamos a comenzar con la necesidad de representarse lo absoluto como sujeto, de la que sigue la misma cuestión. Ese día va a ser el 18 de marzo.